Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Cristóbal. Este santo al bautizarse adoptó el nombre de Cristóbal y renunció al de réprobo que anteriormente llevaba. Obró acertadamente porque Cristóbal significa portador de Cristo, y él, después de su conversión, llevó a Cristo de 4 maneras: sobre sus espaldas, en cierta ocasión en que caminó con él a cuestas; en su cuerpo, por medio de la mortificación; en su alma, por la devoción; y en su boca, mediante la confesión y predicación de su doctrina. Cristóbal, de origen cananeo, en su edad adulta, llegó a medir 12 codos de altura. Por su corpulencia y su aspecto de gigante, infundía terror a quienes le veían. En la historia de su vida se lee lo siguiente: a consecuencia de una charla que mantuvo en cierta ocasión con el rey de los cananeos, decidió recorrer el mundo en busca del príncipe más poderoso que hubiera en la tierra, para consagrarse a su servicio. Un día oyó decir a alguien que en determinado país gobernaba un soberano muy superior a los demás. En cuanto tuvo conocimiento de esto, se trasladó a aquel reino y se presentó ante el monarca. Este le dispensó muy favorable acogida y le rogó que se quedase en su palacio y lo incorporó a su corte. Durante una fiesta palaciega cantó un cómico una canción en cuya letra se hacía frecuentes alusiones al diablo. El rey, que era cristiano, cada vez que al cantor se le ocurría pronunciar el nombre del demonio, se santiguaba éste. Cristóbal, que por entonces todavía se llamaba réprobo, al ver los signos que el soberano hacía, quedó sumamente intrigado al comenzar a santiguarse éste, y comenzó interiormente a cavilar acerca del significado de aquellos gestos, de lo que aquello podía significar. Y como no acertara a interpretarlos, acababa la fiesta, preguntó al monarca qué sentido tenía la señal que hacía sobre su cuerpo cuando el cómico de la canción pronunciaba el nombre del demonio. El príncipe, el rey, prefirió no contestar a la pregunta de su cortesano, pero como éste le manifestara que si no le declaraba aquel misterioso significado, abandonaría la corte y el país. Ante semejante amenaza, el rey optó por hablarle llanamente y le dijo: ¿hago este signo cada vez que alguien pronuncia ante mí el nombre del diablo? Para defenderme de él y evitar que me domine y me perjudique. De tus palabras se deduce, replicó Cristóbal, que no eres hombre más poderoso del mundo. No eres el hombre que esperaba. Si tienes miedo al diablo es porque estás convencido de que él puede más que tú. Vaya chasco que me he llevado. Yo creía que estaba sirviendo al príncipe más grande de la tierra y ahora resulta que hay otro más fuerte que tú. No quiero pues continuar a tu lado. Me marcho de aquí en busca de ese diablo al que tanto temes, y si lo localizo me pondré a su servicio. Dicho esto, abandonó el palacio y el país, y se dedicó a recorrer nuevos caminos con la idea de hallar al demonio. Un día, al pasar por una región deshabitada, vio en la lejanía un ejército de soldados que venían en dirección contraria y avanzaban hacia donde él se encontraba.
Cuando ya estaban cerca, un militar de aspecto fiero y terrible, que era el que mandaba las tropas aquellas, se desgajó del regimiento, se adelantó, llegó junto a él y le preguntó: ¿qué haces aquí en este desierto? Cristóbal le respondió: voy de paso, ando buscando al señor Diablo, porque quiero alistarme a sus filas y consagrar mi vida a su servicio. Y entonces el Diablo le dijo: pues ya has encontrado al que buscas, porque el señor Diablo soy yo. Cristóbal, al oír esto, llenóse de alegría e inmediatamente se ofreció al poderoso jefe y le rogó que le aceptara y recibiera como perpetuo súbdito suyo. El Diablo aceptó el ofrecimiento, colocó a Cristóbal a su lado, comenzaron a andar, salieron un camino público y continuaron avanzando por él. Mas al llegar a determinado sitio y encontrarse con una gran cruz de piedra que había a la vera de la calzada, el poderoso jefe comenzó a temblar. Asió con una de sus manos a Cristóbal, tiró de él, salió precipitadamente del camino y emprendió veloz carrera a través del campo, brincando sobre las asperezas y peñascos del terreno, y después de dar un enorme rodeo, siempre corriendo, tornaron nuevamente, pero mucho más adelante, a la vía pública. Como Cristóbal no se explicaba a qué pudiera deberse el temblor de su jefe, ni aquella huida repentina y desenfrenada, en cuanto salieron de nuevo a la calzada, preguntó a su señor: ¿por qué hemos abandonado el cómodo camino que traíamos y tras de correr como locos por el campo sobre rocas y maleza hemos dado tan enorme y tan penoso rodeo para tornar otra vez a él? El Diablo no respondió nada y dio muestras de que la pregunta que su nuevo súbdito le había formulado le resultaba embarazosa. Cristóbal, no obstante, insistió y dijo: si no contestas inmediatamente a lo que te he preguntado ahora mismo, te dejo y me marcho. El Diablo, que no quería perder al recién incorporado compañero, ante semejante intimación vióse obligado a descubrirle los motivos de su precipitada fuga, y le habló de esta manera: hace tiempo hubo un hombre llamado Cristo. Sus compatriotas le crucificaron, y desde entonces cada vez que veo una cruz, sin poder evitarlo, me siento inválido de un miedo terrible. Eso quería decir, replicó Cristóbal, que hay alguien más poderoso y fuerte que tú. La cosa está clara, puesto que sólo con ver una cruz te acuerdas de él, te echas a temblar y sales corriendo despavorido de espanto. Síguese, pues, que otra vez me he equivocado. Tú no eres el príncipe más grande de la tierra, por tanto ahí te quedas. Yo me marcho en busca de ese Cristo que te supera en grandeza y poder. Alejóse Cristóbal del demonio, recorrió nuevos caminos preguntando a la gente por un señor llamado Cristo. Al cabo de cierto tiempo se encontró con un ermitaño al que formuló la misma pregunta que tantas personas había hecho, sin resultado alguno. El ermitaño, en cambio, le explicó quién era el jefe al que él buscaba, le instruyó en la doctrina cristiana y finalmente le dijo: ese rey a quien quieres servir te exigirá que ayunes con frecuencia. Vaya, respondió Cristóbal, ¿no podría pedirme cosas más fáciles? Porque eso de ayunar, desde ahora te digo que no me es posible cumplirlo. También te exigirá que reces mucho, añadió el ermitaño. Cristóbal contestó: ni sé rezar, ni aunque supiera podría desempeñar esa clase de servicio. ¿Has oído hablar?, preguntóle el ermitaño,
de un río muy peligroso en el que se ahogan muchos de los que intentan cruzarlo? Sí, he oído hablar de ese río, contestó Cristóbal. En ese caso, observó el ermitaño, creo que puedo indicarte un modo de servir a Cristo, el Rey en cuyas filas deseas alistarte. Se trata de desempeñar un oficio que está al alcance de tus posibilidades. Podrías irte a vivir a la vera de ese río, cerca del lugar en que suelen perecer muchos de los que intentan vadearlo. Tienes una estatura colosal, sin duda alguna posees también enormes fuerzas. Estás, por tanto, perfectamente dotado para transportar sobre tus hombros de orilla a orilla a los que necesiten pasar de un lado a otro. He ahí el magnífico servicio que podrías prestar a Cristo. No me cabe la menor duda de que Él, con suma complacencia, aceptará que desempeñes esta misión. Pues sí, me parece muy bien lo que propones. Esa tarea puedo hacerla y prometo que la haré convenientemente. Esto respondió Cristóbal, quien seguidamente se despidió del ermitaño y se fue en busca del río. Cuando llegó a él, exploró sus riberas, localizó el lugar peligroso del que el anacoreta le hablaba, construyó junto al mismo una cabaña que le sirvió de alojamiento, preparó un resistente varal para utilizarlo como báculo en que apoyarse durante las travesías de la corriente y comenzó enseguida a traspasar todos los días varias personas de una orilla a la otra. En cierta ocasión, estando descansando en su cabaña, oyó que desde fuera le llamaban. La voz que llegaba hasta él parecía de un niño. «Cristóbal, sal y ayúdame a pasar el río», decía la voz aquella. Rápidamente salió de su choza, miró a su alrededor y como no viera a nadie registró minuciosamente la ribera con resultado negativo, por lo cual tornó a su cabaña. Al poco rato oyó otra vez la voz de antes, con el mismo acento y la misma petición de auxilio. Salió de nuevo, miró, registró los alrededores de su caseta y del río inútilmente, por lo cual se recogió de nuevo en su choza. Mas apenas había entrado en ella desde fuera, llególe por tercera vez el sonido de la extraña voz que demandaba su ayuda. Tornó a salir, pero en esta ocasión desde la puerta de la cabaña vio a la vera del río al que ahora y anteriormente demandaba su ayuda para cruzar la corriente. Se trataba de un chiquillo. Cristóbal se acercó a él, lo alzó del suelo, lo colocó cómodamente sobre sus hombros, tomó en sus manos el varal que le servía de bastón y se introdujo en el agua. De pronto el nivel del cauce comenzó a subir incesantemente y al mismo tiempo a aumentar el peso del niño, cual si su cuerpo dejase de ser de carne y se tornase de plomo. A cada paso que daba aumentaba el caudal del agua visiblemente y hacíase más pesada la carga que transportaba en sus fornidos hombros. Al llegar hacia el medio del cauce creyó que no podía soportar un momento más el peso del niño ni el ímpetu de la corriente. Lleno de angustia y temiendo que no le iba a ser posible salir con vida del apurado trance en que se hallaba, hizo un esfuerzo supremo y sacando de sus agotadas energías unas fuerzas sobrehumanas, consiguió llegar a la otra orilla, puso al chiquillo en el suelo y en tono desfallecido exclamó: «¡Ay, pequeño!
qué gravísimo peligro hemos corrido. En menudo aprieto me has puesto. He sentido en mis espaldas el peso mayor que si llevara sobre ellas al mundo entero. Cristóbal, contestó el niño, acabas de decir una gran verdad. No te extrañe que hayas sentido ese peso porque, como muy bien has dicho, sobre tus hombros acarreabas al mundo entero y al creador de ese mundo. Yo soy Cristo, tu Rey. Con este trabajo que desempeñas me estás prestando un extraordinario servicio. Voy a darte una prueba de que lo que te estoy diciendo es verdad. Cuando pases de nuevo la corriente para llegar a la otra ribera, una vez que hayas regresado a la puerta de tu choza, hinca junto a ella en el suelo el varal que utilizaste para atravesar el río. Mañana cuando te levantes, el varal estará verde y lleno de frutos. En cuanto dijo esto, el pequeño repentinamente desapareció. Cristóbal hizo lo que el niño le había ordenado, y al día siguiente, al salir de su cabaña, comprobó que el varal se había transformado en una frondosa palmera cuajada de dátiles. Pasado algún tiempo, Cristóbal se trasladó a Samos, ciudad de Licia, pero como no entendía la lengua que hablaban los habitantes de dicha tierra, rogó al Señor que le concediera la gracia de poder comprenderla y expresarse en ella. En un principio, las autoridades de referido país, al ver que no comprendían lo que les decía y que siempre estaba entregado a la oración, lo tomaron por loco y no se preocuparon más de él. Cuando Cristóbal se dio cuenta de que Dios le había concedido la gracia que le pidiera, se cubrió el rostro, se presentó en un lugar en el que los infieles atormentaban a los cristianos y empezó a dar ánimos a los torturados. En esto uno de los miembros del tribunal se acercó a él y le propinó una bofetada. Cristóbal entonces se quitó el antifaz y dijo al que le golpeaba: «Si no fuese cristiano, ahora mismo me vengaría de la injuria que acabas de inferirme». Seguidamente hincó su cayado en el suelo y pronunció esta breve oración: «Oh Señor, haz que este báculo reverdezca, para que a la vista del milagro los paganos que están presentes acepten la fe cristiana». El Señor le escuchó y entonces, allí mismo, delante de la multitud, el cayado se transformó en un arbusto verde, frondoso y lleno de vida. Este prodigio provocó la conversión de 8.000 hombres, pero provocó también la indignación del rey de aquel país, quien, al enterarse de lo ocurrido y de que 8.000 súbditos suyos habían abrazado la fe cristiana, envió a 200 soldados con el encargo de que prendieran a Cristóbal y lo llevaran a su presencia. Los soldados se acercaron a donde Cristóbal estaba, mas al ver que el siervo de Dios hallábase sumido en profunda oración, no se atrevieron a ejecutar la misión que les había encomendado, y sin molestarlo ni decirle una sola palabra regresaron a su acuartelamiento. El rey, muy enfadado, envió de nuevo con el mismo objeto a otros 200 soldados, los cuales, al acercarse y verle postrado en el suelo orando, postráronse también ellos en tierra a su lado, cual si la acompañaran en su meditación. Terminó Cristóbal de orar, levantó su cabeza y al ver a sus acompañantes les preguntó: «¿A quién buscáis?». Ellos, impresionados por el aspecto
del rostro de aquel hombre le respondieron: te buscamos a ti. El rey nos ha enviado para que te prendamos y te llevemos ante él. Si yo quisiera, díjoles Cristóbal, no podríais llevarme con vosotros ni suelto ni atado. Entonces ellos le propusieron: si no quieres venir, no vengas, puedes irte de la ciudad y marcharte a donde te parezca. Nosotros le diremos al rey que no hemos logrado encontrarte. No es menester hacer nada de eso, les manifestó Cristóbal, y añadió: iré con vosotros, pero antes oídme durante un rato. Seguidamente les habló, los convirtió a todos, y luego les mandó que le ataran las manos a la espalda y lo llevaran a presencia del rey. Lo llevaron, pero al entrar en el salón donde el rey se hallaba, éste se asustó de tal manera que cayó del trono y rodó por las escalinatas. Sus asistentes lo alzaron del suelo y lo sentaron de nuevo en el regio sitial. El monarca, una vez que logró dominar el susto y la impresión, preguntóle cómo se llamaba y de dónde era. Cristóbal le respondió: antes de recibir el bautismo me llamaba réprobo, pero cuando me hice cristiano abandoné ese nombre y adopté el de Cristóbal. El rey comentó: mal gusto has tenido al convertirte y al adoptar un nombre tan tonto en honor de ese Cristo. ¿Sabes quién fue ese sujeto? Pues un crucificado que ni supo entender la vida ni podrá favorecerte a ti en nada. Oh infeliz cananeo, escucha lo que te digo. Deja a un lado esas bobadas y adora a nuestros dioses. Cristóbal le replicó: he oído decir que te llamas Daño. Ese es justamente el nombre que te corresponde, puesto que eres compañero del diablo y como él representas la muerte del mundo. ¿Cómo te atreves a proponerme que adore a tus dioses? ¿Piensas que no sé que esos dioses han sido inventados por los hombres? El rey entonces dijo: no me extraña que opines de esa manera. Has nacido entre las fieras. Nada tiene, por tanto, de particular que te conduzcas como un salvaje y que te expreses de modo tan diferente a como se expresan los seres humanos. Voy a dar por no oído lo que acabas de decir. Si adoras a nuestras divinidades, seré vehemente contigo y llevaré mi bondad hasta el extremo de colmarte de honores, pero si te niegas a hacerlo, morirás en medio de espantosos sufrimientos. Viendo el rey que Cristóbal se mantenía firme en su negativa, ordenó que lo encerrasen en un calabozo, y al enterarse de que los 200 soldados que enviara en busca se habían hecho cristianos, mandó que los 200 fuesen inmediatamente decapitados. Luego se entrevistó con Nicea y con Aquilina, dos jóvenes hermosísimas, y prometiéndoles grandes recompensas si lograban seducir a Cristóbal, de acuerdo con ellas, las encerró en el mismo calabozo en que el siervo de Dios se encontraba, pero éste, en cuanto las vio entrar, se puso a orar. Ellas, dispuestas a hacer el oficio que les habían encomendado, se acercaron al prisionero y trataron de abrazarlo y de prodigarle sus caricias. Cristóbal, empero, rechazándolas enérgicamente, les dijo: ¿qué es lo que pretendéis? ¿A qué habéis venido aquí? Las jóvenes, asustadas por el resplandor que el rostro de aquel hombre desprendía, impresionadas, les contestaron: «Oh santo siervo de Dios, ten compasión de nosotros».
haz que podamos creer en ese Cristo cuyo nombre y doctrina predicas. Como alguien desde fuera oyera esta conversación y diera cuenta de ella al rey, éste hizo que llevaran a su presencia a las dos muchachas, y cuando éstas compadecieron ante él, les dijo encolerizado: «De modo que en vez de seducir a ese hombre como os ordené, habéis sido seducidas por él. Por nuestros dioses os juro que si ahora mismo no ofrecéis sacrificios en su honor, os haré matar». Ellas respondieron: «Cálmate, si quieres que ofrezcamos esos sacrificios, los ofreceremos, pero manda antes que barran las plazas de la ciudad y que todo el vecindario se congregue en el templo». El rey accedió a ambas demandas. Barrió la ciudad el día conveniente, y a la hora señalada las dos jóvenes entraron en el templo, que se hallaba abarrotado de público. Desataron los cíngulos con que ceñían sus túnicas, se acercaron a las imágenes de los dioses, amarraron con sus ceñidores los cuellos de las estatuas, tiraron y las efigies idolátricas cayeron de sus pedestales, y al golpearse bruscamente contra el suelo quedaron hechas añicos. Luego dirigiéronse a la multitud y dijeron irónicamente: «Id corriendo a llamar a los médicos, procurad que vengan enseguida a curar a vuestros dioses». Por orden del rey, Aquilina fue colgada de las ramas de un árbol. Después suspendieron de sus piernas un enorme peñasco, con cuyo peso su cuerpo se descoyuntó. Sus miembros saltaron hechos pedazos y su alma emigró al Señor. Seguidamente martirizaron a su hermana Nicea. De este modo, primero la arrojaron a una hoguera, pero como las llamas no le hacían ningún daño, en cuanto el fuego se extinguió, la decapitaron. A continuación le llegó el turno a Cristóbal. El rey mandó que lo golpearan con barras de hierro. Luego, siguiendo las órdenes del monarca, pusiéronle en la cabeza un casco de metal incandescente. Después lo colocaron atado y tendido sobre una parrilla, bajo la cual ardía una intensísima lumbre avivada con pez. Pero al poco rato la parrilla se derritió como si fuera cera, y el santo salió de este tormento completamente incolume. En vista de lo cual los verdugos, ateniéndose a las instrucciones del rey, lo amarraron a una columna. Seguidamente 400 soldados empezaron a disparar saetras contra el siervo de Dios, cuyo cuerpo quedó materialmente cubierto por ellas. Parecía que todas estuvieran clavadas en su carne, pero no era así. En realidad, los innumerables dardos disparados por los arqueros contra el santo llegaron junto a su piel, y sin penetrar en ella quedaron milagrosamente suspendidos en el aire. El rey, creyendo que sí habían penetrado y que Cristóbal estaría ya muerto, comenzó a insultarle, mas de pronto una de aquellas flechas, en un rapidísimo movimiento, se separó del cuerpo del mártir, dio un giro velocísimo, se enfiló hacia donde estaba el rey, se clavó entre sus dos ojos y lo dejó ciego. Inmediatamente después Cristóbal dijo al rey: «Escucha, tirano, mañana moriré. En cuanto haya expirado, toma del suelo un poco de polvo, empápalo en mi sangre. Aplica ese emplasto a modo de ungüento sobre tus ojos
y recobrarás la vista que acabas de perder. Al día siguiente, estando Cristóbal sumido en profunda oración, fue decapitado. Enseguida el rey aplicó sobre sus ojos un poco del lodo formado por el polvo de la tierra y la sangre del mártir, mientras decía: en nombre de Dios y de Cristóbal. Y repentinamente quedó libre de 2 cegueras, de la del cuerpo y de la del alma, porque impresionado por tan magnífico y tan manifiesto prodigio, se convirtió, publicó un bando en el que hacía saber que todo el que blasfemara contra Cristo o contra San Cristóbal sería pasado por las armas. En el prefacio que San Ambrosio compuso en honor de este santo, se dice lo siguiente: derramaste, Señor, tal cúmulo de gracias sobre San Cristóbal, lo enriqueciste con tanto poder y doctrina, que a la vista de los muchos milagros que hizo, 48.000 hombres abandonaron el paganismo y abrazaron la fe verdadera. Nicea y Aquilina, rameras de profesión, convertidas por él, abominaron del lupanar en el que durante muchos años habían comerciado con sus cuerpos, se hicieron castas y coronaron su vida con la palma del martirio. Él, por su parte, atado de pies y manos y tendido sobre un escaño de hierro, soportó sin miedo el fuego que a su alrededor ardía. Toleró durante un día entero el furor de numerosos soldados arrojando flechas contra su cuerpo, pero esas flechas no sólo no le hicieron daño, sino que una de ellas se clavó entre los ojos del que mandaba a los verdugos y lo dejó ciego, si bien después fue curado por él de la ceguera del cuerpo y de la del alma. Este santo alcanzó de ti la gracia de que perdonaras a quien tanto le había perseguido. Te rogó que en adelante libraras de enfermedades y de pestes a cuantos se encomendaran a él y tuviesen a bien acceder a sus ruegos. San Cristóbal, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.